Muy buenas noches, amigos y lectores de Diario Visión y de esta su columna y al punto. Y al punto les decimos, bueno, estamos conociendo el escenario político. No cabe duda que no terminamos de conocer el ámbito de la política. Y por eso en esta ocasión decimos, conociendo el escenario político. Bueno, en algún curso de los estudios que vamos eh, adquiriendo, de los que vamos con el ánimo de estar actualizados, de estar preparados, nos decía el maestro Alfonso Tesada y Alvarado, para muchos que lo apreciaban, Poncho, y bueno, que lo podemos afirmar que todo aquel que lo conocía se ganaba el aprecio, especialmente de los integrantes de su primera época con Toastmasters, y después el amigo fundó como presidente fundador Liderazgo Internacional. Todos quienes podemos afirmar que todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, hicimos amistad, aparte de ser compañeros del club, se sembró y se generó y se fortaleció una amistad muy sólida. Yo nunca le pude llamar Poncho, ¿verdad? Por el aprecio y respeto muy especial que le tenía a nuestro amigo. Él ya está allá con el Altísimo. Bueno, Poncho, allá, un fuerte abrazo, amigo. Presidente fundador de Liderazgo Internacional y presidente en México de Toastmasters. Ah, ambas organizaciones internacionales con presencia en México, en Estados Unidos, varias partes de Estados Unidos y otros países que en su momento, pues, con gusto les platicaré de esta organización, Liderazgo Internacional, y de la presencia en qué países están. Pero por lo pronto, en esta emisión, en esta transmisión, el punto es conociendo el escenario político. Bueno, en un curso, les comentaba, en un curso de los que hemos participado, eh, bueno, uno tiene que presentar entre los requisitos de la carta de justificación para poder ingresar a ese curso. Bueno, uno fue en la Administración de Justicia y el otro en Administración Pública. Y recuerdo muy bien que en el segundo de Administración Pública, pues tengo muy presente que, pues si no era el segundo de a bordo de las secretarías de gobierno del estado de Tamaulipas, al menos eran los que operaban en la secretaría con funcionarios de primer orden, es decir, del equipo de las secretarías del Estado, puesto que la universidad hizo un convenio de colaboración y se sabe. Y bueno, también por el interés de estos funcionarios, que eran los principales ahí cercanos al titular, bueno, por ahí. Y bueno, pero aquí el punto principal es que no, como parte de los requisitos, es, es que tenemos que justificar, entre otros, presentar un documento firmando, ¿verdad? Donde justificamos el por qué, el por qué aspiramos o pretendíamos cursar ese curso. Es una maestría. Y bueno, entre otras cosas, pues yo le dije
que la idea en la administración pública que era conocer pues a los servidores públicos, conocer el por qué, ¿verdad? Cómo actúan, su comportamiento, el cómo se desenvuelven, se desarrollan, el cómo tratan al pueblo, a los circunstantes, a las personas, ¿verdad? Al público, pues, cómo tratan al ciudadano. Y todavía no logro asimilar del todo, ¿verdad? No termina uno de aprender, amigos. Por eso ya alguno dijo que no sabía nada, que él solo sabía que no sabía nada. Bueno, pero bueno, los más grandes, en todas las disciplinas, incluyendo la de docencia y en la de doctrina y en la academia, pues bueno, están ciertos que pues no terminamos de aprender, ¿verdad? Porque siempre dice el principio de filosofía que hay un constante movimiento y hay el principio del ser es que no esté estático, no hay nada estático, todo está cambiando, todo está, pues hablan en dinámica, ¿verdad? En movimiento. Hay una, no hay nada estático, hay quienes afirman. Pues bien, y entonces, pues sí, sigo conociendo políticos, algunos amigos nuevos amigos, otros que ya tengo algunos años de conocerlos, o bueno, he empezado a conocerlos, y algunos que todavía no conozco. No puedo afirmar que conozco un político o que un político es tal, ¿verdad? Sino que su proceder, su conducta, incluso está escrito en el libro, en la máxima ley, ¿verdad? Que por sus frutos los conoceréis. Bueno, porque luego es muy fácil decir, bueno, es que me dijeron. Recuerdo que en alguna ocasión un político me dijo, oye, había un grupo, había una reunión, y como ya estaban montados la reunión, pues llega una persona por no incomodar la mesa, de hecho ya estaban ahí, pues la mesa montada, bueno, pues ahí se agrega el amigo, y ese amigo que se agrega, ya después le dicen, bueno, oye, nadie te quiere, ¿verdad? Bueno, en todos los grupos hay subgrupos, en todos los grupos podemos afirmar, eh, dice la sociología o los sociólogos dicen que para conocer un grupo social, tú tienes que estar en ese grupo social para conocerlo, ¿verdad? No, nadie puede decir que conoce un grupo si no participa en ese grupo, en un grupo determinado, ¿verdad? Bueno, así esos son estudios de sociología, ¿verdad? Y bueno, pues así es. Entonces podemos afirmar que en los grupos hay subgrupos. Todo aquel eh, que, 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 que trabaja con grupos, que está frente a grupo, que ha estado frente a grupo, en la práctica docente, ¿verdad? También lo vemos eso. Y en una ocasión, un maestro hace un estudio sociograma, creo que le llaman, luego les doy el dato. Pero bueno, en ese estudio es para conocer los liderazgos, en ese ejercicio, en un ejercicio que se nos hizo en otro curso, ahí se hizo un estudio en una materia, ¿verdad? En una materia de, de una maestría en educación. A los participantes los someten pues bueno, cada maestro trae su sistema, su pedagogía. Y bueno, uno de ellos, el maestro Cano, ¿verdad? Que estuvo como administrador en la biblioteca de en el complejo denominado complejo cultural, ¿verdad? De donde está el Teatro Amalia, ahí nuestro amigo Cano,
hizo un estudio con uno de sus grupos en la maestría de innovación educativa. Y bueno, ya una vez hecho el estudio, dentro de todas las actividades de su materia, en ese estudio era para conocer los liderazgos. ¿Y cuál? Se hablaba, o uno se sentía el líder de todo el grupo, uno de nuestros amigos, compañeros, igual cuando se termina de hacer ese estudio, esa dinámica, se nos entregan los documentos, hacemos un llenado con información, ya luego el maestro recaba todos sus datos y las conclusiones salen de acuerdo de acuerdo al estudio que le hizo de su análisis, que había más de 3 grupos, 5 o 7 grupos, ¿verdad? Y bueno, vi yo al que se sentía líder, al que se creía líder, le tiro la mirada, lo veo como diciendo, pues no, que tú eres el líder, y resulta que pues no, no el amigo no era líder, o al menos no, no líder único, ¿verdad? Sí, bueno, pues así vamos aprendiendo a conocer los políticos, cómo se conducen, cómo se comportan, y sobre todo, que es muy importante, cómo le responden a su equipo de trabajo o a aquellos compañeros que están implementando, porque luego un político trata de ir aglutinando o ir sumando adeptos a un proyecto. Y bueno, pues ya, ya los que han tenido algunos ejercicios de política, pues imagínense el de la voz. Eh, Uno de los primeros ejercicios a nivel de gobierno del Estado fue con el padre, con el papá del actual gobernador de Tamaulipas. Acompañamos en su campaña política, a su señor padre, al ingeniero Américo Villarreal Guerra, un grupo importante que tenía a su vez varios grupos, varios contingentes que, que apoyaban en las políticas, en las campañas políticas, y recuerdo muy bien que esa fue una de las primeras experiencias en campañas políticas partidistas, acompañando en la campaña de que llegó a ser, porque trabajamos mucho, todos los que trabajamos, para lograr ese triunfo del ingeniero Américo Villarreal Guerra, que lo apoyamos para llegar a ser gobernador. Y bueno, por ahí otras experiencias, pero luego aquí esta es la que más gratos recuerdos, porque nos costó mucho trabajo. Trabajamos horas, horas y horas de trabajo, algunas ideas y algún mucho trabajo físico, mucho trabajo de logística, pero bueno, y fíjense, fíjense nada más, y allá hay otras experiencias más anteriores, más antiguas, ¿verdad? Pero bueno, y aún así no podemos afirmar, el de la voz no puede afirmar que conocemos la política o conocemos a los políticos. Bueno, pues aquellos que aspiran a ser presidentes municipales, diputados o en el relevo del actual gobernador de Tamaulipas, que por ahí hay varios que ya se, se están manifestando o están mostrando su interés para esa posición. Ya algunos hablan ya, ¿verdad? Se dan nombres para diferentes posiciones políticas. Pero bueno, ya estaremos viendo los alcances de cada personaje. Y decía, una de las frases más conocidas del profesor de Alfredo del Mazo, ¿sí? Alfredo Jan González. Alfredo del Mazo era también otro de los integrantes del conocido llamado o identificado o conocido como Grupo Atlacomulco. Pero bueno, se dice que el líder principal, pues bueno, al parecer era el profesor Carlos Jan González, y él decía que un político pobre era un pobre político, viceversa. Bueno, ese juego de palabras. Y bueno,
Hay quienes dicen que para ser diputado, alcalde, bueno, históricamente, ¿verdad? Se conoce, los que hablan de política dicen que pues se tiene que contar con la venia y el apoyo del ciudadano gobernador en turno, ¿verdad? Del gobernador en turno. Y bueno, que es una de las variables o uno de los, de, de, de los factores. Y bueno, claro, un gobernador es el político de mayor relieve en una entidad federativa. Y bueno, quizás tengan razón. Pero bueno, esa otra teoría del profesor Carlos San González, de que bueno, deben de contar con decía, en este, ahora que entró el actual gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, de la campaña, de la campaña esta, de esa etapa reciente de este actual periodo, cuando se andaban trabajando ahí los operadores políticos, recuerdo bien que en una mesa llega uno y la primera pregunta que le hice, ¿hay presupuesto? Les preguntó ahí a los que lo convocaron, preguntó, ¿hay presupuesto? Bueno, sin duda, el presupuesto o el aspecto financiero es importante. Sí, porque pues todo cuesta, ¿verdad? Si se convoca a una persona que vaya a otra entidad o a otro estado, entidad o otro municipio, bueno, pues eso genera viáticos, etcétera, gastos, ¿verdad? Y más si hay algún desperfecto con algún vehículo que algún de los convocados se mueve, pues claro, imagínense que a costa del convocado están llamando para que se integre a un proyecto y se hace una serie de gastos. No todo liderazgo cuesta, así es. Yo le he dicho a más de un líder que todo liderazgo cuesta, ¿verdad? Y luego más de algún líder tienen que sus seguidores patrocinen o financien, que pongan todos los factores. No, pues no. Bueno, creo que tenía mucha razón el profesor Carlos San González. Bueno, amigos, entonces estamos conociendo a los políticos y dentro de poco estaremos empezando a presentar políticos que aspiran a las diferentes posiciones de la política en, en los municipios, en las entidades federativas. Y bueno, ya algunos dicen que ya se empieza a trabajar sobre la ratificación, bueno, el proceso es que la elección para ratificar el puesto, pero no, todavía le falta la doctora Claudia Sheinbaum, pero hay quienes hablan que se están trabajando para empatar este proceso de la, ¿cómo le llaman? Bueno, de, lo que, de aquella propuesta que lanzamos y que luego le hizo suya a licenciado AMLO, que y ahí están las constancias, ahí están nuestros trabajos de las columnas, ¿verdad? Nuestros trabajos escritos de la propuesta de la ratificación, la revocación del mandato. Y bueno, la siguiente elección, donde se habrán de elegir presidentes municipales, diputados locales y no sé cuántos más también posiciones políticas, cuando de algunos dicen que van a empatar o se pretende empatar la, la, la elección de revocación de mandato de la doctora Claudia Sheinbaum, pues bueno, lleva un año de gobierno apenas, le faltan 2 años, pero cuando eso pase, vienen las otras elecciones para presidentes municipales, para diputados federales, para diputados locales. Hay un gran, un enorme un número estratosférico de posiciones de elección popular que se habrán de jugar. Y por eso ya vemos algunos operadores políticos, como lo hemos ya escrito y hemos difundido, que ya están trabajando muchos operadores políticos. Ya se les ve. Y uno de ellos, uno de los más conocidos, anduvo en Ciudad Victoria, según nos informan nuestras fuentes, anduvo en Ciudad Victoria un señor que está radicando en Monterrey, en Nuevo León, particularmente en Monterrey. Sin duda está haciendo trabajo, si está ahí es que está haciendo trabajo político, está de asesor o de algún político o está de funcionario allá en Nuevo León. Algo
Si está por allá, algo ha de estar haciendo el señor Ricardo Gamundi Rosas. ¿Sí? O Ricardo Gamundi, ¿va? El otro apellido no lo tengo presente, que estoy estudiando, Ricardo Gamundi Rosas, pero al menos tengo bien presente que es Ricardo Gamundi, que fue presidente del PRI en Tamaulipas y que tuvo tantos puestos, que fue coordinador de los diputados locales en Tamaulipas. Un señor de Poza Rica, bueno, del estado de Veracruz, originario, oriundo, pero avecindado en Tamaulipas de hace varios años, que según también anduvo ya en Ciudad Victoria. Se han dado en Ciudad Victoria es que andan haciendo trabajo político. Y hemos visto algunos otros políticos, nos encontramos entre los políticos, nos encontramos también señor, un personaje también de este señor de Reynosa, conocido por sus amigos como Betico, Humberto Valdés Richao, que ha tenido varios puestos, que ha sido alcalde, parece, luego le compramos el dato, diputado local, y algunos otros puestos. Bueno, estaremos conociendo cada uno de estos personajes y sus trayectorias, ampliando la información. Pero así es, estamos conociendo a los políticos, conociendo a los políticos. Bueno, sin más que agregar, y con el gusto de siempre, es apasionante la política, podemos hablar horas, pero el formato de esta columna y al punto, por eso le hemos puesto y al punto decimos, estamos conociendo a los políticos. Así cerramos esta edición, amigos. Un fuerte abrazo, les deseamos que tengan un descanso plácido y un fin de semana agradable. Hoy, de este viernes, que inicia el fin de semana, es muy probable que sábado también hagamos otra entrega, otra columna, transmitamos con gusto, quizás el domingo, aunque el domingo normalmente descansamos, porque es día del Señor, el domingo es día del Señor, y así es, pero cuando la necesidad así lo requiere, cuando así lo amerita, pues hacemos una emisión. Bueno, amigos, así cerramos esta edición, conociendo a los políticos. Un fuerte abrazo a la distancia, les despido a ustedes, su amigo y servidor Mario Enrique Torres Rodríguez, reiterándole que tengan un plácido descanso.